Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos los martes desde este lugar junto con Juan Manuel. Estamos preparándonos para comenzar una nueva jornada de estudio bíblico. Como usted verá en pantalla, nos corresponde hoy hablar de la segunda carta de Pablo. Hemos recién terminado la primera, la semana anterior, y queremos continuar con la línea, por decirlo, parecía una línea editorial del apóstol hablándole a su colaborador Timoteo en esta última etapa de su vida, y vamos a estudiar un poquito el contexto en que se escribe esta carta. ¿Cómo estamos, Juan Manuel, para hoy día? Bien, gracias a Dios, bien. Y mira, pensaba en lo curioso que ha sido en este tiempo estudiar esta carta a Timoteo. ¿Por qué? Porque podemos decirlo de alguna manera que fue un tiempo de prueba para Timoteo, porque fue un momento en que Timoteo queda solo, digámoslo así, sin la compañía de Pablo, con quien andaba constantemente. Timoteo estuvo al lado de Pablo en gran parte de su ministerio, y juntos predicaban, y Timoteo tenía ese respaldo o esa paraguas en el cual él se movía. Y aquí vemos a Timoteo trabajando solo, que Pablo tuvo que dejarlo en Éfeso y él va a trabajar en otro lugar. Y Pablo lo anima, lo exhorta a que pelee la buena batalla, como lo vamos a ver, a que se mantenga firme. Exacto. Y este tiempo de pandemia ha sido para muchos algo de alguna forma similar, algo parecido, en el sentido de que muchos estaban acostumbrados a la reunión de la iglesia, a la reunión ¿cierto?, a estar ahí con sus pastores o con el grupo, y tener ese respaldo, ese apoyo espiritual sobre ellos, pero que ahora en este tiempo de la pandemia los ha obligado a estar solos, a luchar con sus propias armas. Y bueno, y nosotros deseamos a través de este estudio poder animarles a que, así como Pablo animaba a Timoteo, nosotros animarles a ustedes a que peleen la buena batalla y que sigamos adelante, porque vale la pena. Hay un premio por delante que el Señor dará a cada uno según su obra. Uh-huh. Bueno, quisiéramos adelantar un poco. Es muy probable que en octubre, al cual estamos cerca de llegar, tengamos la oportunidad de volver a reunirnos presencialmente, algunos porque hay números limitados, pero como estamos esta comuna en una fase de preparación, así está establecido por la norma que entrega el ministerio, da la posibilidad de algún número de 25 personas. Hemos estado revisando esas normas. Exacto. Con ciertas medidas, obviamente, de resguardo, de distanciamiento que queremos cumplir, pero estamos pensando muy seriamente que probablemente un par de martes más, tal vez comencemos a juntarnos en nuestro local y usted pueda asistir, idealmente sin niños, solamente adultos por esta etapa, para escuchar lo mismo presencialmente, poder discutir o comentar, como era nuestra costumbre, estos textos de manera también presencial, y poder transmitir para los que no puedan llegar o por el número no pueden asistir todos, seguir transmitiendo de esta manera. Así que vamos a hacer algo mixto, pero ya queremos adelantar y queremos que lo ponga en oración entre todas sus solicitudes que hace frecuentemente a Dios. Ponga la solicitud de poder reunirse, porque como lo decía Juan Manuel, hay muchos que se han sentido mucho más solos. Es cierto, una de las grandes razones por la cual existe la iglesia es el compañerismo en la iglesia, el poder traspasarnos vida espiritual. No es una cosa fría, no es. Usted tiene su relación con Dios, pero requiere de los hermanos. Los hermanos son un yunque de santificación, un lugar donde justamente el conocer a otras personas le va a ayudar, a veces por las buenas, a veces por las malas, a cambiar y a ser mejor cristiano. Así que esperamos tener pronto novedades de eso. Siga orando, estamos a puerta. Si no hay ninguna dificultad en cuanto a números de contagio, es probable que en octubre comencemos a reunirnos al menos los martes, presencial o semipresencialmente. Bueno, hoy día vamos a partir la carta de Pablo a Timoteo. Vamos a orar para revisar los primeros 7 versículos, pero antes de ir al texto, vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que significa esta carta, un poco comparativamente con la anterior. Pero primero vamos a orar, y quiero pedirle a Juan Manuel que haga una oración inicial para comenzar esta explicación, primero general de la carta y después en específico entrar en los primeros 7 versículos de este texto. Amén. Oremos entonces. Padre amado, te damos muchas gracias por este día, por la vida que nos has dado, porque podemos estudiar tu palabra y queremos estar atentos a ella. Queremos ser por ella fortalecidos, avivados, Señor, conociendo que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Queremos ser alimentados por tu palabra, fortalecidos en este tiempo. Y te rogamos, Señor, que pronto podamos volver a reunirnos como iglesia. Tú has permitido este tiempo en que estuvimos así, sin poder reunirnos, pero también
nos darás también el tiempo de retorno. En eso confiamos y te pedimos que esto pueda ser pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como recién decíamos, vimos en completo la carta de Pablo a Timoteo, una carta un poco más extensa, tiene 6 capítulos, esta segunda carta tiene 4, y hay una diferencia en el tiempo. Cuando se da la primera carta, como los historiadores lo han revisado, buscado, estamos hablando del año más o menos 63 de nuestra era. Y en esa primera carta, justamente la idea de Pablo, lo vemos en la carta, lo revisamos en su momento, él tenía muchos planes de viajes. También revisando otros textos paralelos podemos ver que él tenía planes de ir a España. Muchos dicen que entre esta primera y la segunda carta de Timoteo ocurren ese viaje de Pablo hasta Hispania o hasta España, y él tiene facilidad, está libre y está movible, podríamos decir, dentro de todo el territorio del Imperio Romano. Pero cuando entramos a leer esta segunda carta de Timoteo, vamos a ver que ya cambia un poco el cariz del asunto, porque vemos a Pablo ya encarcelado en una segunda prisión o en un segundo encarcelamiento en Roma, y ya toda la carta, lo vamos a ir viendo en detalle, nos habla de una próxima muerte. Él se ve como un sentenciado a muerte. Por lo tanto, esta es la última carta escrita de Pablo y se ha fechado su redacción más o menos entre 2, 3 hasta 4 años después de la primera, es decir, entre el año 65 hasta el año 67, más o menos en la fecha de redacción de esta carta. Es una carta muy personal, mucho más íntima. Él sabe que le queda poco tiempo y vemos cómo en los diálogos que tiene con él va cambiando muy rápidamente de temas, pero siempre manteniendo un esquema similar a la primera, aconsejando a Timoteo, quiero decir, guiándolo, y sobre todo el énfasis que hay en toda la carta, lo vemos, es con respecto a la sana doctrina, a mantener a este discípulo, que es tal vez un poco tímido, como ya lo sabemos, mucho más joven que él, más o menos 37, cerca de 40 años, y que iba a seguir estando probablemente en Éfeso, la ciudad donde lo había dejado en la primera ocasión. Y él está haciéndole esta carta para que ojalá fuera a verlo en su última prisión, en su último encarcelamiento, que traiga también a Marcos y le hace algunos pedidos especiales en el último capítulo. Pero especialmente tenemos que decir que Pablo ya está viendo su vida apagándose, acabando su carrera y dándole consejos prácticamente casi póstumos a quien va a quedar un poco como delegado. No, sabemos que Timoteo nunca se alzó como apóstol ni ningún otro osó tomar ese título hasta recientes años, que gente sin entender la Biblia, sin entender el concepto que hay detrás de la palabra apóstol, ha tomado ese título. Pero los mismos discípulos de aquellos apóstoles originales nunca tomaron para sí ninguna de estas representaciones. Por lo tanto, no hay una transmisión casi de cargo. En este caso, muere Pablo, muere Pedro, muere Juan, el último de los apóstoles, y se acaba el apostolado como un oficio ministerial. De manera que vemos acá énfasis más personales, énfasis mucho más directo a un hombre que se iba a quedar, iba a enfrentar, ¿no es cierto?, el desafío en esa ciudad de Éfeso, que era una gran ciudad con muchas localidades cercanas, de gente que iba a venir con otras ideas, con ideas nuevas, ideas gnósticas en algunos casos, ideas judaizantes en otros, que iban a tratar de permear la iglesia para adulterar la fe. Y ese es el llamado principal que vamos a ir recogiendo en los capítulos sucesivos que iremos revisando. Por lo tanto, es una gran carta, muy personal, pero es una joya de la literatura cristiana, en el sentido que nos va a exhortar a mantener la fe, a retener la palabra, a enseñarla correctamente y finalmente a perseverar en lo que se ha creído, en esta base de fe que ha sido entregada y dada una vez a los santos por medio de los apóstoles y profetas, como nos dice también la misma Biblia. Así que va a ser muy interesante este desarrollo que vamos a hacer poco a poco, como siempre, y marcar desde ya que es una carta que es la carta última del apóstol, es cercano a su muerte, como usted debe saber, y así lo atestigan los padres de la iglesia, los primeros, los discípulos de los discípulos, más bien, ellos fueron los que hablaron de cómo murió Pablo y Pedro. Ambos murieron en Roma. Pedro se dice que murió crucificado cabeza abajo, y Pablo, que fue decapitado más o menos 5 kilómetros fuera de la capital, en la vía Ostia, que era un camino principal que llevaba a Roma. No sabemos las circunstancias, cómo él fue detenido y fue llevado
a Roma finalmente y a ser encarcelado en la cárcel, la famosa cárcel romana, que era una de las más duras, y bajo el emperador Nerón, uno de los más sangrientos y más cruentos con los cristianos, él muere decapitado, tal vez como una manera de hablar de su poderío sobre supuestamente el cristianismo, pero vemos que el cristianismo, a pesar de las muertes de los grandes apóstoles, siguió en pie y ha avanzado hasta nuestros días, 2000 años después. Yes. Bueno, no sé, algo acerca de la introducción que quieras comentar. Que es muy importante tener esto en mente a la hora de leer esta carta a la primera de Timoteo, porque distinto leer algo que vamos ya obviamente a analizar en breve, pero es distinto leer, por ejemplo, el versículo que dice que no tenemos espíritu de cobardía, ¿cierto? El versículo 7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, que va a ser el último que vamos a analizar hoy día, sino de poder, de amor y dominio propio. Es distinto que lo diga alguien desde un verger sentado, claro, ¿cierto?, tomándose un café, claro, a que lo diga Pablo desde una cárcel romana. Entonces, estos detalles que Pablo Ávila está dando son detalles que cambian mucho la perspectiva y que son tan importantes para que veamos realmente lo que Dios nos quiere decir, el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. Eso. Sí, bueno, entendamos que son cartas que trascienden en el sentido que fueron atesoradas, guardadas, copiadas una y mil veces, literalmente miles de veces. Ajá. Y así la tradición apostólica se mantuvo y tenemos estas cartas ya muy tempranamente en la iglesia, más o menos el año 100, 150, los primeros padres de la iglesia ya ratificaban que estos escritos eran de Pablo. Exacto. Y veían el carácter, la espiritualidad, bueno, el Espíritu Santo detrás de Pablo escribiendo, a pesar de que es una carta, y siempre lo hemos dicho, las cartas son escritos circunstanciales, están escritos bajo una circunstancia o razón determinada. Y en este caso es Pablo hablándole a Timoteo, que al parecer todavía está en Éfeso, y le dice que venga a verlo a Roma, que traiga a Marcos, porque le era de utilidad a lo mejor para alguna posible carta o documento a redactar. Y así vemos un cariz de extrañamiento, de deseo de volver a reencontrarse con él. Es muy íntima, muy personal, volvemos a insistir en eso, pero no deja de llamarnos la atención cómo encarecidamente repite un mismo tema acerca de la sana doctrina. Sí. Él tenía, imagínense, en sus últimos días, cuando ya una persona está yéndose, hace su testamento habitualmente, así lo conocemos hoy en día. Esta podríamos decir que es su carta testamento. Exacto. Y lo que más da a entender su carta testamento es la preocupación por mantener la palabra o la enseñanza tal cual, retener esa enseñanza tal cual como fue entregada a él mismo por Jesucristo, y él como apóstol de Cristo es seguir, a pesar de que desaparezca su vida, poder instruir bien para que otros mantengan esta línea. Así que vamos a ver mucho de eso, aunque parezca majadero, lo repito, porque es el cariz de la carta. Y una cosa importante de lo que tú estabas diciendo es la confiabilidad que tenemos de que esto realmente fue escrito por Pablo. No hay textos antiguos que tengan tal nivel de respaldo como lo tiene la Biblia. Hay mucha gente que critica la Biblia por ignorancia y dice, pero ¿cómo podemos estar seguros que esto fue escrito realmente, por ejemplo, por Pablo? Bueno, hay personas que se han hecho esa pregunta con seriedad y han ido a estudiar y se han dado cuenta que podemos estar seguros. Por ejemplo, para poner un ejemplo, usted le enseñaron en el colegio que la Ilíada fue escrita por Homero, pero la verdad es que no tenemos el texto original de Homero, que fue escrito hace miles de años, que podamos decir, sí, aquí está el escrito original de Homero que escribió la Ilíada. Lo que tenemos son copias, y tenemos unas pocas copias que están cientos de años posterior realmente a cuando vivió Homero. Aquí nosotros tenemos una carta, la cual no tenemos un par de copias, tenemos muchas copias y muy cercanas a la fecha en que vivió Pablo, y además de eso coincide perfectamente con textos paralelos de historia. Por ejemplo, aquí estabas hablando tú de Pablo escribe desde una cárcel, describe su encarcelamiento,
Y la verdad es que uno va a la historia y ve el tiempo de Pablo y efectivamente hubo una persecución contra los cristianos, Entonces, si hay que confiar en algún texto antiguo, la Biblia está en el primer lugar. Si usted quiere tomar un texto de hace cientos de años o miles de años y confiar en que realmente fue escrito por la persona que lo dice, créame, y si quiere lo investiga. La Biblia es el primero. Es el primero en el cual podemos confiar por la cantidad de copias que hay cercanas, por la cantidad de textos cruzados que se llaman, ¿cierto? Citas que otros hacen. Hicieron citas en otras cartas y citaban, por ejemplo, como dice Pablo en tal lugar, tomaban textos de Pablo y son los mismos que nosotros tenemos hoy en día. Todo eso da una seguridad y esto es tremendo. Tal vez es más árido, comillas, que más de estudio esto que estamos diciendo. De academia. Eso, esa es la palabra. Más académico lo que estamos diciendo, pero es muy importante porque vivimos en un mundo que constantemente está atacando la palabra de Dios, constantemente está por ignorancia y porque la misma Biblia nos aclara que este mundo es enemigo de Dios, habla en contra de la Biblia con una ignorancia y como el mismo Pablo lo dice, por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Por la dureza del corazón de personas que no quieren venir a la luz para que la luz muestre que sus obras son malas. Mucha gente critica la Biblia, critica esto por esa razón, porque la Biblia le muestra su pecado, su error, entonces no la quieren aceptar como verdadera, pero la Biblia es realmente verdadera y es la palabra de Dios. Sí, yo quería... Bueno, leamos porque el primer versículo nos habla y nos autentifica quién es el autor y quién es el destinatario. Los primeros dos versículos son el saludo. Y hay una claridad, cero confusión, porque el mismo autor escribe su nombre y escribe a quién se lo manda. Exacto. Que cualquiera que reciba una carta, por menos que sepa de dónde viene, si dice el autor y dice a quién va dirigida, no tendríamos duda de quién es el que la realiza. Pero se ha puesto en duda eso, que es muy raro, porque Pablo se esforzaba en poner en una carta, por ejemplo en Gálatas pone, estoy escribiendo en mi propia mano, para que sepan que yo soy el que escribo. Él lo dice en un sentido de que él está autentificando su propia escritura. Por lo tanto, es muy imposible tener una falsedad, un documento falso. Personas que quisieron, a lo mejor uno dice chantajear al apóstol, pasarse por él. Sí, siempre ha habido gente que quiere trucar alguna información, pero tenemos la carta misma, las miles de copias que hay, y también estos padres de la iglesia que son la generación que vino posterior, como Clemente de Roma, Policarpo, Ireneo de Layo, un montón de gente de la historia que nos habla efectivamente de esta carta, hablan de la carta. Hay una lista de las primeras, del texto muratorio que se llama, que es donde sale la lista de todos los textos que circulaban en la iglesia que eran referidos como canónicos o como hechos por los apóstoles. Y esta carta está en eso. Exacto. Están citadas partes de la carta en diferentes, como decíamos, referencias cruzadas. Entonces, nadie puede desconocer la autoría de Pablo, a pesar que siempre la gente está tratando de quitar el piso, porque a veces no nos molesta lo que escribe Pablo, pero es la indicación de Dios, es el apostolado que recibió de Jesucristo, que lo vamos a leer inmediatamente, y eso no lo podemos negar. Vamos a leer entonces para ir a desmenuzar esos conceptos. Dice, voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta ahí. Bien, como recién estábamos hablando acá, vemos los primeros dos versículos, lo que tradicionalmente se conoce como el saludo apostólico, el saludo de, en este caso, la carta enviada del apóstol. ¿Qué más claro que diga Pablo? Inmediatamente
Su título, podríamos decir, no solamente su nombre, va acompañado de su autoridad, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él está una vez más hablando de parte de Dios, y esto es algo que hasta el día de hoy mucha gente cuestiona, porque dice la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia habla a partir de personas. Bueno, decimos lo mismo de los artículos científicos. Los artículos científicos son escritos por hombres. Y eso no le quita el mérito que algunos tienen, o la veracidad que ellos demuestran. Es lo mismo, la verdad que la Biblia fue escrita por hombres, eso no hay duda, nadie podría negar eso. No conozco un libro escrito por extraterrestres. Exacto, todavía no conocemos una escritura escrita por extraterrestres. Pero el tema, eso no es un argumento para justificar que la Biblia pierda peso, sino que ¿quiénes son los que escribieron? Fueron hombres de la mayor consideración en cuanto a su moral, por ejemplo, en cuanto a su distinción de parte de Dios, que eran llamados especialmente a un trabajo espectacular y único. Toda la historia y toda la Biblia nos demuestra eso. Casos como Abraham, como Noé, llamados directamente de Dios, Moisés, que demostró su autentificación, como lo veíamos el domingo, estando al monte, siendo llamado al monte de Dios, y finalmente bajando con un rostro resplandeciente, por ejemplo, como nos dice Corintios, segunda carta a los Corintios, que ya revisamos. Entonces, hay personas dentro de la historia de la humanidad que fueron llamados de una manera especial, de una manera asombrosa, como aquí, y lo dice en Hechos capítulo 9, si usted lo quiere revisar. El apóstol Pablo fue en un camino, iba a perseguir cristianos, él no creía en Cristo, y aparece una luz potente que le habla y que lo bota de donde iba, si en un caballo, camello, no sabemos, pero cae al suelo, queda ciego, y esa voz le habla y le dice que duro es dar cosas contra el aguijón. Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Esa manera dramática, con testigos, porque él iba acompañado de muchas personas, dan crédito a su relato. Y Pablo, a partir de esa experiencia personal, pero también común con otra gente, él da testimonio de su cambio de vida, de una actitud que no fue de quedarse sentado y haciendo, ¿no es cierto?, las veces de un gran vocero, pero a todo lo contrario, él se esforzó, trabajó, hizo obra, se recorrió miles de kilómetros, se calcula de 53.000, la otra vez sacábamos el cálculo, kilómetros, que es una cifra muy alta, para ir a pie, para ir en camello o en animal, un caballo, para esa época. Recorrió gran parte del Imperio Romano, como decíamos, hasta Hispania. Algunos piensan que entre la primera y la segunda carta llegó, como dice Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, en una carta que es más o menos del año 100, del año 110, dice que Pablo llegó hasta los límites occidentales del reino, y eso es una forma de hablar de España, y logró su cometido de evangelizar por todo el mundo. Por lo tanto, Pablo no solamente tiene un título dado por la voluntad de Dios, sino que demostró que Dios actuó en él y en cada uno de los autores que escribieron la Biblia. Así es. Así es, y como Pablo mismo dice, esto es por la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia, porque si no hubiese sido así, ¿cómo podría ser que estos hombres hubiesen coincidido a hablar de lo mismo? Porque estamos hablando de 44, 45 autores que escribieron la Biblia, hombres que vivieron en diferente época, hombres que eran de distintos, incluso oficios y también incluso de distintos lugares geográficos, de distintas épocas. ¿Y cómo puede ponerse de acuerdo 44 autores y escribir algo que tiene un principio, un desarrollo, un clímax y un final, que parte y que va juntando cada pieza y que no hay contradicción? Y en eso también, por ejemplo, vemos el mismo versículo 3, avanzando un poquitito tal vez, que él dice, doy gracias a Dios a quien sirvo desde mis mayores, refiriéndose a los antepasados, a los que antes sirvieron al Señor, a los que antes estuvieron que Él, por la misma razón, por la voluntad de Dios. Vemos esto en toda la Biblia. No vemos en la Biblia la historia de alguien que por su voluntad, que por su capacidad hizo algo y alcanzó la gracia de Dios. Vemos a un Abraham que, siendo estéril, Dios le da descendencia, que Dios lo llama sin tener nada espectacular. Vemos a un Moisés
que es rescatado de una matanza terrible que comete Faraón, ¿cierto?, contra los niños, siendo un bebé, teniendo 3 meses sin tener, y que después se niega a servir a Dios y Dios lo manda igual. Y vemos a este Pablo, que era enemigo del Evangelio, y que Cristo se le aparece. Entonces esto es por la voluntad de Dios, esto es una obra que Dios hace, no es voluntad de varón. Así, por eso, la palabra de Dios tampoco ha sido traída por voluntad de hombre. La misma Biblia así lo dice, Pedro lo dice, ¿cierto? En su segunda carta dice, porque la palabra de Dios no ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Exacto. Fue el Espíritu de Dios quien movió a Pablo a escribir esta carta. Pablo en ese momento tal vez él no estaba pensando, no dijo voy a escribir algo, de seguro, voy a escribir algo que va a quedar para la posteridad. Va a quedar para la posteridad. No. Pero Dios sí sabía, él orquestó circunstancias, movió a Pablo, lo llenó del Espíritu Santo, lo llenó de dones, y por eso, perdón que me extienda un poquitito, por eso nosotros creemos en este apostolado y no en el apostolado de ahora, porque nosotros creemos que este apostolado es algo que Dios provoca y provocó y ya estableció y puso el cimiento y demostró. Claro para todos sus contemporáneos, es algo que tenemos el peso de la historia, y quiero volver un poco al tema de eso, es que los escritos son probados, que las personas fueron probadas, porque hoy día cualquiera, yo mismo podría decir que soy Superman, pero tengo que demostrar que soy Superman, tendría que ascender al cielo, bajar y tener fuerza increíble y tener todas las capacidades que tendría un superhombre. Si no los tengo, entonces no puedo decir que soy Superman. Pablo, como apóstol, no solamente lo dijo y habló de su experiencia con Cristo ahí en el camino a Damasco, sino que lo demostró en su trabajo, demostró en lo que hablaba, en su comportamiento. Nos da una lección, tal vez, y algunos han dicho, Pablo, el apóstol, fue tal vez el hombre que más llegó a parecerse a Cristo en la tierra. Después de él, aún así hay un gran abismo, él se siente como el primero de los pecadores, lo dice en su primera carta a Timoteo. Pero vemos que un hombre que trabajó incansablemente, que amaba a Dios por sobre todas las cosas, dejó todo para, ¿no es cierto?, servirle. Por lo tanto, estamos hablando de gente probada, de probada piedad, de probada. No es solamente un tema intelectual, que por cierto Pablo por algo escribió tal vez 1/3 del Nuevo Testamento. Tenía su capacidad intelectual, sabía la Biblia, en su niñez o juventud la aprendió del mejor maestro fariseo que era Gamaliel. Y eso le sirvió para poder comprometerse en la entrega de la mejor manera con Dios, porque él reconoce después que Cristo es su Salvador. Por eso dice, según la promesa, vuelve al versículo 1, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Según esa promesa de vida eterna, es lo que hacía que él siguiera en este trabajo, a pesar que esta es su última carta, con miras a su muerte. Él todavía quería seguir produciendo escritos que en este caso eran para su colaborador Timoteo, pero nos sirven a todos porque nos deja ordenanzas que son aplicables a toda persona, a toda iglesia incluso. Por lo tanto, veamos los escritos, y en este caso, este segundo escrito a Timoteo, de esa manera, como algo que es inspirado por el Espíritu Santo, porque Dios estaba detrás de Pablo y él estaba por la voluntad de Dios en este tema. Así es. Por eso tenemos claridad quién lo escribe. A quién se lo escribe, dice a Timoteo, le llama hijo amado. Lo hablamos en la primera carta. Probablemente cuando él anduvo en Listra, en su primer viaje misionero, predicó a la familia de Timoteo. Por eso que menciona a Eunice, que es su madre, y a Loaida, que es su abuela, porque tiene una relación familiar con esa familia completa. Su padre, sabemos que Timoteo era de padre griego, pero su mamá y su abuela eran hebreas. De manera que él tenía una parte hebrea de nacimiento o parte griega por parte del padre. Entonces, cuando pasa por Listra, él se convierte, y en el segundo viaje misionero probablemente es incluido orando, habla de la imposición de manos, ya vamos a llegar a ese tema, para que comience también a acompañar al apóstol, siendo a lo mejor un joven de 20 y tanto, cercano a los 30, y sigue con él gran parte de la vida. Por lo tanto, tenemos claridad quién lo escribió, que tiene la autoridad apostólica, que es de parte de Dios, y también a quién se lo está escribiendo, a Timoteo, a quien él había prácticamente lo adoptó como un hijo en sus viajes, sirvió con él en muchas partes, y le habla de gracia y misericordia y paz. Son grandes verdades, grandes palabras que todos nosotros también hemos recibido en parte esa gracia, esa misericordia y la paz de Dios Padre
y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo en casi todas sus cartas hace un saludo muy protocolar, pero no se olvida nunca de mencionar cosas que son verdades siempre. La gracia, la misericordia y la paz que Dios nos otorga, los regalos de Dios. Por eso parte del versículo 3, doy gracias a Dios. O sea, una persona que a pesar de que está a puertas de su muerte sigue agradeciendo a Dios. Eso nos habla de un carácter cristiano verdadero, piadoso, que está buscando servir a pesar de que sabiendo y estando en las peores condiciones, las mazmorras romanas no eran nada, la puede buscar en la historia cómo eran esas cárceles, eran muy húmedas, había gente que moría antes de llegar a la ejecución solamente por las condiciones sanitarias que había de humedad, de infecciones, no llegaba prácticamente el sol. Los sistemas de drenaje de Roma estaban muy cerca, así que el hedor que había en esas cárceles era terrible. Pero ahí está él escribiendo y dando gracias a Dios por poder escribir esta carta y hablarle a su colaborador. Entonces pensemos un poco el contexto, ¿no? Lo que hablamos al principio, para saber quién habla y cómo lo habla. Avancemos entonces en el versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Justamente la traducción, yo busqué una traducción diferente para esa primera parte porque a veces no se entiende muy bien. Hay una traducción que dice, a quien yo como mis antepasados, cuando dice al cual sirvo desde mis mayores. Lo que estábamos hablando recién, Juan Manuel, era que el apóstol Pablo hacía referencia a que desde sus antepasados, la tradición traída por sus antepasados, que eran judíos, recordemos que Pablo también, de la tribu de Benjamín, era fariseo de fariseos, de una tradición farisea, sus padres, dice que está haciendo referencia que al mismo Dios que sus padres en el fondo veneraban, entonces está haciendo una conexión entre el Antiguo Testamento con lo Nuevo, con Cristo. Él desde muy antiguo, desde su familia, servía con limpia conciencia. Es una frase que al contrario nos da mucho mérito de Pablo con respecto a cómo él llevaba su vida espiritual. Sí, a mí me gusta mucho ver que él, a propósito de lo que estabas hablando, de lo que significaba estar en una mazmorra, en la situación en la cual él llegó a estar, después de haber estado en la élite de política política o intelectual de su nación, cuando él era fariseo, él ahora está, por causa de Cristo, en una cárcel romana, lejos de su tierra, lejos de su nación, perdiéndolo todo. Alguien difícilmente después en esa situación podría dar gracias. Sin embargo, él da gracias. Él dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo. No hay en él queja, no hay en él angustia, no hay en él un reclamo a Dios. Dios, ¿por qué permites que yo termine en esta situación? ¿Por qué tú dejas que tu siervo llegue a esta cárcel y a esta condición? No, hay un agradecimiento. Qué tremenda lección para nosotros muchas veces frente al menor problema, a veces por esta misma pandemia, por la incomodidad que puede generar, en vez de agradecer, en vez de alabar a Dios y de servirle a Él, de entender que nosotros somos los esclavos y Él es el amo, nos quejamos e invertimos muchas veces los papeles como que Dios tiene que servirnos a nosotros y por qué Dios no está cumpliendo su labor de mantenernos fresquitos, bonitos, cómodos, y nos permite que estemos incómodos. Pablo no, Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo, del cual soy esclavo, que es la palabra en realidad que usa en el original, como alguien que está completamente entregado a otra persona, que depende de la voluntad de otra persona, al cual sirvo desde mis mayores. Sí. Con limpia conciencia, mire qué tremendo, no con hipocresía, no de una manera, digamos, de apariencia, sino que con limpia conciencia, con una actitud verdadera. Entonces es tremendo esto, vuelvo a decirlo, como algo que se está dando desde el contexto. Mire, vamos recién al versículo 3. Qué importante, qué relevante es el contexto en este caso. Sí. Mire, y volviendo a insistir en lo mismo, da gracias a Dios por servirle, por tener el honor
de servirle. Nosotros muchas veces damos gracias a Dios porque tenemos salud, tenemos familia, tenemos una casa, un auto, por cosas materiales, por bendiciones. Sí. Pero pocas veces damos gracias por servir a Dios, por estar tomando tiempo para Él, por hacer cosas para Él, porque muchas veces pensamos que Dios digamos, a Dios nosotros le hacemos un favor con servir. Y cuando es todo lo contrario, Jesús habla de que nosotros somos siervos inútiles, que lo que teníamos que hacer, con suerte hicimos. Exacto. Gracias. Así es. Entonces ya nos habla un cambio de sentido en su agradecimiento, es por servirte, y lo hace porque también sus antepasados conocían a este Dios, al mismo Dios, el Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros, nada más que ahora su revelación se amplifica y se entiende ahora como un Dios que viene a salvar y rescatar lo que se había perdido, que es toda la humanidad. Y lo hace, como tú dices, con limpia conciencia, realmente con una revisión en su mente de cómo fue su comportamiento. Recordemos que son sus últimas palabras, su carta más cercana a la muerte. Entonces puede decir, bueno, desde mis padres y ahora que conozco a Cristo, porque tuve un encuentro con Él, lo hago sirviendo una limpia conciencia. Sí. Y él, otro elemento que vemos que era un hombre de oración, porque nos dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Muchas veces nosotros nos conformamos, y no es que sea una reprensión, pero tenemos por costumbre orar los lunes como iglesia. Esperamos que usted lo esté haciendo en su casa. Pero con una vez a la semana estamos bastante leves comparado con el apóstol o como Cristo mismo, que oraba y se apartaba y a veces pasaba la noche orando. Él dice acá que ora de día y de noche. Por lo tanto, hombres de oración, hombres consagrados, hombres que servían bien, con limpia conciencia, ese es el estándar de personas que Dios usó para traernos esta palabra. Eso nos está dando de las cualidades como cristiano del apóstol. Y nuevamente en el 4, habla de deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Probablemente aquí hay un sentido muy personal, muy íntimo, porque lo había dejado a lo mejor. No se sabe si hubo algún encuentro entre la primera y la segunda carta. Claro. Recordemos que Pablo lo dejó en Éfeso para corregir ciertas infiltración de malos maestros, malas enseñanzas. Y no sabemos si en el transcurso de esos años, cuando Pablo sale, va posiblemente hasta Hispania o España y vuelve, logra verse antes de esta carta. Pero él está recordando y tiene un deseo de volver a verlo. Por eso lo llama en esta carta para que lo visite a Roma, porque está encarcelado, y quiere acordarse de a lo mejor los mejores tiempos. Dice de acordarme de tus lágrimas, tal vez en su despedida o en su última encuentro, a lo mejor lloró pensando en que a lo mejor no lo iba a ver más. Y entonces le dice, si vienes a verme deseando verte para llenarme de gozo, para nuevamente estar contento, alegre por estar tú conmigo en estas circunstancias, que eran circunstancias difíciles. Yo creo que cualquiera de nosotros, pasándola mal, teniendo un colaborador, un amigo cercano, se alegraría de verlo, se alegraría de estar con él, a pesar de que sea en la peor condición. Aquí no hay ninguna otra lectura más que la cercanía del colaborador, del amigo de Pablo, para poder estar con él como un apoyo en este tiempo difícil. Sí, así es. Y deseando verte, dice el versículo 4, ¿cierto? Al acordarme de tus lágrimas, o sea, hay un recuerdo vívido de una relación, ¿cierto?, de amistad, de colaboración, de trabajo juntos. Pablo era un hombre, podríamos decirlo, tenaz. Él entregó todo por el Evangelio, y obviamente esta relación fue, y eso es muy importante, esta relación entre Pablo y Timoteo no es una relación sentimentaloide, digámoslo, déjeme ocupar esa palabra, no es una relación de alguien, de un abuelito pachacho que se encariña con un joven y que le gusta estar con él. No, mi hermano, veamos las cosas como son en su contexto. Esta es una relación de dos hombres que tenían un mismo anhelo, que era ver el Evangelio de Jesucristo llenando toda la tierra, y que dieron su vida literalmente por esta causa. Qué tremendo es llegar a tener esa relación, y esas son las relaciones que Dios también nos invita a que nosotros busquemos, que nos empecemos a relacionar. A propósito, hablábamos que la pandemia nos ha impedido reunirnos físicamente, ¿cierto? Se nos reunimos de esta manera, de manera virtual,
Pero aquí podemos aprender que Dios también nos llama a que tengamos relacionarnos con personas que estén buscando las cosas de arriba, que estén buscando las cosas del Señor, y que nuestro compañerismo sea principalmente de esa manera. Y vamos a crecer, vamos a avanzar, obviamente. A veces tenemos más compañerismo, y no digo que con esto que se aparte de la gente del mundo, pero a veces usted comparte, abre su corazón, derrama lágrimas más frente a personas que desconocen la verdad, que desconocen la palabra de Dios, que frente a personas que están en comunión con Dios. Es mucho mejor, es mucho más sano y edificante para usted derramar sus lágrimas junto a alguien que tiene el Espíritu de Dios, porque entonces el Señor lo va a fortalecer a través de esa persona. Y que así sean nuestras relaciones, que busquemos lo mismo. Pablo habla de Timoteo en otra carta, dice, porque a ningún otro tengo del mismo ánimo, que tan deseosamente quiera compartir el Evangelio como yo lo hago. Entonces, es el tipo de relación que nos va a bendecir y que debemos buscar, que debemos anhelar, una relación que nos fortalezca, que nos levante espiritualmente. No perdamos el tiempo con relaciones que a veces pueden ser entretenidas en este mundo, pueden ser beneficiosas, comillas, por algún tema social o económico, pero que espiritualmente no nos bendicen en nada, no nos fortalecen en nada, nos producen lágrimas, pero lágrimas que maldicen. Estas lágrimas de Timoteo eran lágrimas que bendecían. Son lágrimas que son tomadas por Dios mismo y son por el mismo Espíritu Santo y son grabadas en su palabra. Sí, cuánto quisiéramos, hermanos, de verdad, que ahora que estamos hablando de volver, de que este sea el sentimiento genuino que hay en todos nosotros, que nos estemos deseando vernos, deseando verte, le dice a Timoteo, ¿para qué? Finalmente para llenarnos de gozo, volver a encontrarnos en un domicilio, digamos, en una casa o en un lugar de reunión, todos juntos, porque compartimos esa misma fe. Y ese es el objetivo. Acá, siempre lo hemos dicho, se pueden generar amistades que van un poquito más por fuera de la fe con otras personas, pero lo que hay entre nosotros como familia espiritual es algo único, algo que está, esa es la unidad de la fe que habla Efesios capítulo 4, para que lleguemos a través de esa unidad de la fe al conocimiento pleno de Dios, a la perfección. Por tanto, tenemos que compartir estas cosas, y aquí en el 5 habla un poco de eso, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, acordándose que este hombre realmente tenía una fe, una esperanza realmente notable y puesta en el Señor, y no fingida como era a veces la fe farisea que ellos decían mucho, y no había un compromiso real con Dios. Entonces él está destacando y acordándose de que este hombre realmente tenía una fe puesta en Cristo, y eso es lo que le daba la valía a Timoteo, y él esperaba, ¿no es cierto?, volver a verlo para compartir esa misma fe, para poder, como decíamos, transmitirnos vida espiritual al volver a vernos, al poder encontrarnos en ocasiones y hablar de estos temas, que es lo más importante que hacemos en la iglesia. Agrega que la cual habitó primero en tu abuela Loaida. Bueno, está hablando de su ascendencia por el lado judío, que era por el lado de su madre, y su abuela habitó primero en Loaida, o sea, esa fe correcta, esa fe o esa esperanza en Cristo que seguramente tuvo su abuela, y en su madre Eunice, y él habla que estoy seguro que en ti también. Es decir, tú eres también un depositario de esa tradición familiar. Y mire qué lindo cuando a veces vemos familias donde el padre, el abuelo, el padre, el hijo profesan la misma fe. Vemos cómo Dios puede ir cambiando desde un abuelo, de un antepasado, familias completas, el curso de una familia completa, cuando tenemos esta fe no fingida, esta fe que es la fe correcta en Cristo. Potente es ese lazo familiar cuando está establecido o basado en la fe de Cristo. A veces hay mucha menos pelea en esa familia, hay mucho menos discrepancia. Bueno, sabemos que en todas las familias hay dramas, hay situaciones incómodas, pero cuando todos comparten la fe, debería ser una familia que mostrara esa fe no hipócrita, no fingida, como nos dice acá, a todo el resto del mundo, a todo el resto de la comunidad, de los vecinos, de los amigos, de los conocidos. Esa es una nota destacada para Timoteo con su familia. Bueno, ahora pasamos al 6 y al 7, donde nos va a dar algunos
consejo. Y aquí empezamos a desglosar un poco la razón o el propósito de por qué mandar la carta en su última etapa de vida de Pablo a Timoteo. ¿Cuál era la razón? Bueno, nuevamente le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sabemos, y esto lo conversamos porque es un pasaje muy similar, un versículo muy similar en la carta primera de Timoteo 4, 14, es prácticamente calcado el versículo. 1 Timoteo 4, 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí cambia un poco el sentido y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero explicar un poco eso recordándonos lo que hablamos la otra vez, porque a veces la gente entiende, leyendo esto, que es Pablo el que le traspasa una especie de don o poder. Pero lea bien porque dice el don de Dios. ¿Qué significa? Que los dones, y esto puede ir un poco más allá, puede ir a la gracia de Dios, al regalo inmerecido de su salvación para Timoteo, que estaba en Timoteo. Ese don de Dios, ese regalo de Dios, es primeramente de Dios. Y lo que hizo Pablo es muy probable que haya estado en esa bendición hacia Timoteo, lo mismo dice en la carta anterior, que fue un respaldo. Y ahí explicamos la vez pasada que la imposición de manos, que se daba en varios contextos, se da en Hechos, se da en esta primera y segunda carta, tenía como misión respaldar algo que Dios ya había entregado. Exacto. No es que Pablo tenga un superpoder y le dé y lo autorice y sea como un super saiyajin que le transmita capacidades, porque eso a veces piensa la gente que es muy mística y que espiritualiza cosas que la Biblia no dice, como que él le transmitió algo, le dio algo, para que él quedara con esa capacidad, la misma capacidad que él tenía. No, aquí los dones, y siempre lo dice, y la primera carta de Corintios es clara, todos los dones son por causa de Dios, por medio del Espíritu Santo, son entregados. Él reparte a quien quiere según su propia disposición, su propia voluntad. De manera que el don es de Dios y le está recordando que avive ese don, porque recordemos que Timoteo tenía un carácter tímido. Estábamos ante un hombre que a lo mejor le faltaba un poco, había que aguijonearlo tal vez un poquito. Era más joven de lo que habitualmente era más joven, entonces estaba enfrentando una iglesia con personajes difíciles de tratar, recordemos. Él también era un poco enfermizo, recuerden la recomendación que le decía de toma un poco de vino en vez de agua a causa de tus enfermedades. Entonces tenemos un hombre tímido, más joven que Pablo, un poco enfermizo, y además viendo a su gran apóstol que estaba encarcelado, ¿cómo no iba a tener temor? ¿Cómo no iba a estar a lo mejor desmotivado? Entonces lo primero que Pablo le lanza es, te aconsejo que avives ese fuego, ese fervor, podríamos llamarlo así, el fervor correctamente por las cosas de Dios que estaba en él, que recuerda que eso está y que fue confirmado, respaldado por la imposición de manos del presbiterio junto con Pablo. Por eso él habla de la imposición de mis manos. Entonces le está recordando cómo fue su conversión, cómo fue que él fue llamado a servir y ser un delegado apostólico en las misiones que le fue enviado por el apóstol. Exacto. Y bueno, podemos inferir con bastante seguridad esto que tú estás diciendo, de que Timoteo tenía estas características, a lo mejor de timidez, sin duda el tema de la edad, lo dice directamente la primera carta, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿cierto? Y también lo mismo de las enfermedades, también lo marca la primera carta. Pero ojo, no se lo está diciendo una persona, Pablo no le está diciendo que sea valiente, que refuerce esto, el don, ¿cierto? A una persona que está en una esquina, escondido, que no esté haciendo nada. Se lo está diciendo un hombre que está trabajando, claro, que está ahí en la batalla misma, en la guerra misma. Claro. Y qué bueno, qué maravilloso es eso. A veces hay personas que no hacen nada y esperan que Dios venga a animarlos para hacer algo. Mire, fíjese que aquí, a pesar de todas estas características de Timoteo estaba trabajando, estaba dando la batalla. Harto trabajo que tenía en esa iglesia. Exacto, entonces no era una cosa que no, es que Dios me hizo así, me hizo tímido, me hizo enfermizo, entonces no, que sirva a otro. Él estaba en la línea de batalla y Pablo le escribe para animarlo, para que no olvide que él no está solo,
que se le impuso mano, que se le comisionó, que tiene un respaldo apostólico. Que ese es el tema. Cuando dice posición de mis manos, está diciendo, tú tienes un respaldo de un apóstol de Jesucristo, por lo tanto no te amilanes, no temas. Sí. Porque no nos ha dado el versículo 7. Claro, el versículo 7 viene a completar esta idea. Exacto. Y es muy interesante este versículo porque en la traducción que tenemos de la Reina Valera aparece espíritu con minúscula. Claro. Y yo estuve revisando un poco el tema. Hay algunos que piensan que ese es el espíritu de Dios, que entonces debería ser en mayúscula, que algunas traducciones tienen minúscula, otras en mayúscula. Y algunos han entendido que lo que le está tratando de decir, para parafrasear un poco lo que está escrito ahí, le está tratando de decir que Dios te ha dado de su espíritu para que no tengas cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Porque ciertamente con su Espíritu Santo nosotros no tendríamos por qué ser cobardes, no tendríamos que tenerle miedo a nada. Claro. Y tendríamos que tener el poder de Dios, que mucha gente piensa que son rayos, centellas, hacer bajar fuego del cielo, cosas como... Sí. No, el poder de Dios, el mismo apóstol lo dice en Carta a los Romanos, dice que el poder de Dios es para salvación. En eso consiste el poder de Dios. Sí. El Evangelio es poder de Dios, dice, para salvación, en Romanos 1:16. De manera que lo que le está tratando de transmitir, la idea principal justamente es que haga la pega, que no se amilane, que siga adelante, que está respaldado por Él y por Dios mismo, que no va a claudicar en este don que le fue otorgado a Él. Exacto. Y así va a poder tener poder, amor y dominio propio, características que son muy importantes. Creo que esto para cualquier cristiano debiésemos entenderlo. Si usted tiene el don de Dios, el Espíritu Santo en su vida, todos nosotros estamos llevados a la misma idea, a la misma petición de no tener cobardía. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esos tiempos eran turbulentos y los de ahora que veíamos que se acercan también son turbulentos, son difíciles. Pablo estaba en una cárcel, tal vez Timoteo pensaba en sufrir tal vez con seguridad la misma destino. Entonces le dicen, no tienes que acobardarte. Más adelante le va a decir, no te avergüences de hablar del Señor. Por lo tanto, está en ese mismo énfasis. Y si no, tienes que, si tienes a Dios, tienes poder, tienes amor y hay dominio propio, una capacidad de control o de autogobierno. Sí. De manera que son características de cualquier creyente. Es la necesidad que todo creyente tiene que entender que teniendo, ¿no es cierto?, el don de Dios, el regalo de Dios para su vida, tenemos estas mismas cosas. Sí. Y está bien puesto que espíritu con minúscula, porque está describiendo un espíritu que no es el Espíritu Santo. Claro. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque el Espíritu Santo no es cobarde, y la cobardía tiene que ver con aquel que retrocede, con aquel que frente al peligro, frente a una situación más que peligrosa, difícil, que le toca enfrentar, vuelve atrás. Y el Espíritu Santo no es así. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, ¿cierto? Nosotros creemos que en aquellos que habita el Espíritu de Dios perseveran hasta el final, y como fruto de que el Espíritu Santo está en ellos, perseverarán. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es cobarde. El Espíritu que Dios le ha dado al creyente es un espíritu de poder. Claro. Es un espíritu que es capaz de sacar fuerzas aún en las peores circunstancias, en flaqueza, ¿cierto? Fuerzas de flaqueza. Es un espíritu de amor, no es un espíritu que se llena de odio, de rencor, sino que es un espíritu de amor. Y el amor vence todo, ¿cierto? En el amor no hay temor. Por eso también dice esto, ¿cierto? Porque uno podría decir, sino que nos ha dado un espíritu de valentía. No, dice un espíritu de amor, porque en el amor no hay temor. No hay temor. Y dice, y de dominio propio. ¿Por qué es importante el dominio propio? Porque por supuesto que es natural sentir temor a la muerte, sentir temor a al peligro. Yo no creo que estos cristianos no hayan tenido temor de alguna forma, el temor natural, digamos, pero tenían dominio propio, por lo tanto se mantenían firmes, se mantenían aunque su cuerpo tirara, entre comillas, aunque su cuerpo sufriera por el dolor, por los golpes, los azotes, ellos sentían el dolor. No es que se transformaron en superhombres y cuando los azotaban no sentían nada. Claro que sentían, claro que sufrían, pero tenían un dominio propio que venía del Espíritu de Dios.
O sea, una capacidad de mantenerse en control aún de su propio cuerpo. Y esto no tiene que ver con filosofía orientales, de los Saiyajin y de los que no sé cómo se llaman, que no sienten dolor, que no sienten frío, dolor. No sienten frío, nada. No tiene nada que ver eso. Ellos sintieron todo eso. Y eso es lo extraordinario, que sintiendo dolor, sintiendo frío, sintiendo hambre. Pablo lo mismo dice en ayunos, sintiendo hambre. Sintiendo todo esto, se mantuvieron firmes porque Dios les había dado un espíritu de poder, de amor y de dominio Santo, propio. y eso son características, nuevamente insistimos, del Espíritu Santo que Dios da a cada creyente. No es posible que usted piense que necesita llamar al Espíritu Santo en ciertas circunstancias, que a veces uno lo ha visto en ciertas iglesias. No, el Espíritu Santo viene a usted cuando usted nace de nuevo. Él es el que hace ese renacimiento, es por el Espíritu. Y efectivamente nos da poder. Y este poder, volvemos a insistir, no es de pirotecnia, de fuerza sobrehumana o natural. No, el original es la palabra dunamis, de donde viene dinamita, pero en el sentido dunamis tiene que ver con la capacidad de hacer cosas. En este caso le está pidiendo que venga el poder de Dios o tenga el Espíritu Santo con el poder de Dios para procurar cumplir su misión de predicar, de seguir exhortando, corrigiendo lo que estaba defectuoso. Entonces, es el poder de Dios para esa capacidad, para poner en marcha a este hombre para que haga su trabajo. De amor, como tú decías, en el amor no hay temor, porque los que tenemos el amor de Dios confiamos plenamente en que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice Romanos 8. De manera que tenemos estas características que se le está recordando. Sencillamente es un recuerdo para Timoteo, para que no sea milane, para que no tenga más cobardía, sino que eche mano del Espíritu Santo para que tenga poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, es el consejo pastoral, amistoso, de un hombre ya a punto de morir, porque necesita que este colaborador estrecho siga haciendo bien su pega y siga trabajando en la misma dirección que se le encomendó, por la imposición de manos, por el don que Dios le dio, de manera que es una bonita entrada de carta, podemos decir, para animarnos también a nosotros, que en tiempo de dificultad, en tiempo de aflicción, en este tiempo que no nos hemos visto, que deseamos vernos, igual que Pablo con Timoteo, para llenarnos de gozo de nuevo, no dejemos de hacer lo que Dios nos ha llamado, que es mostrar su obra, mostrar su poder, su amor y dominio propio en nosotros, para que sepamos que con certeza todos sepan que está Dios en nuestras vidas. Creo que estamos más o menos en la hora, ¿sí? Sí. En esta ocasión parece que no tenemos mensajes aquí a la vista por el WhatsApp ni por la plataforma de Facebook, pero creo que hemos explicado bastante bien el tema. Hay mucho más que hablar. Y esperamos seguir hablando con ustedes, ojalá presencialmente, como decíamos, prontamente en octubre podamos comenzar los martes, iniciando esta situación semipresencial de a poco para poder vernos. Así es. Así que, si estamos en la hora, no sé, sí, estamos justo en la hora de reunión. Quisiera pedirle que oráramos, que estemos en oración por todo esto que hemos hablado, que siga masticando esta palabra, que siga reconociendo que Dios es el don de Dios que está en nosotros, el que nos está ayudando a soportar cualquier situación y nos anima siempre. Es la exhortación de esta palabra, una vez más, un deseo de Dios de transformarnos y llevarnos al nivel de Cristo, a avanzar la obra, a hacer porque es la voluntad de Él en todas las cosas. Oremos entonces, hermanos. Señor, estamos agradecidos de estar un martes más a través de estos medios. Quisiéramos cambiar este formato pronto, ayúdanos hacia eso. Pero aún así, Señor, tu palabra, que tiene por sí mismo, igual que la semilla, de por sí mismo tiene fruto y tiene la capacidad de hacer una planta nueva, pedimos que tu palabra haga obra en nuestros hermanos, que logre llevar y hacer para lo cual fue entregada, que es cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros pensamientos, hacer que tú, Señor, transformes la existencia de mis hermanos, la mía, la de Juan Manuel, y podamos seguir avanzando en este caminar juntos. Quisiéramos pronto vernos, alegrarnos con gozo de esta fe no fingida, que esperamos ser todos participantes de esta unión, de esta unidad que es en ti,
para poder hacer una obra y que sea notorio a todo Illapel que está la iglesia tuya acá en este lugar. Te bendigo, te agradezco estas posibilidades, quisiéramos seguir avanzando en esta línea y te pido que sigas, Señor, guiando a tu iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nos estaremos viendo igualmente el domingo. Recuerde también los días jueves, miércoles y viernes por las diferentes casas en Zoom. Hay algunos que me pidieron agregarlos a los grupos. A nuestra querida hermana que está en el sur, la vamos a vincular. Así que así cualquiera que quiera también participar nos avisa y podemos agregarlo a los diferentes grupos por esta vía, por la vía de Meet o Zoom, que es las plataformas que usamos. Nos estaremos viendo. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena semana.